Con su permiso, señora presidenta. Buenos días. Queremos comentarles los últimos indicadores de la economía mexicana para mostrar la solidez y lo robusto que se ha comportado en este trimestre. Hoy a las 6 de la mañana se publicó el dato definitivo del Producto Interno Bruto al primer trimestre. Tuvimos un crecimiento que confirma las estimaciones preliminares, fue de 0.8% en su comparación interanual. El estimado por parte de los analistas era de 0.4, entonces fue prácticamente el doble de lo que se esperaba, mostrando una buena marcha y una continua expansión de la economía. También se conocieron los datos de inflación. Los más recientes muestran que estamos dentro del índice de variabilidad del Banco de México, dentro del margen del Banco de México para la inflación subyacente, que se reportó en 3.97%. La que sigue, por favor. Entonces tenemos datos de producto y de precios muy sólidos en el sector externo, como mencionaba el secretario de Economía, el ruido que hemos tenido en la parte de la negociación comercial. Sin embargo, los datos duros muestran lo siguiente: las exportaciones alcanzan un máximo histórico en marzo, y en marzo también tuvimos el superávit comercial más alto de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, el sector externo mexicano, que ha dado algo de qué hablar en los titulares, muestra una solidez bastante interesante. Los datos de exportaciones, la balanza comercial, una salud muy robusta por parte del sector externo del país. La que sigue. Esto es lo que nos convence, digamos, de que la variable más importante de la economía, que es el consumo, va a permanecer sólido en los próximos trimestres y en los próximos años. La tasa de desempleo en el último reporte está en mínimos históricos, de acuerdo con la metodología de la encuesta consolidada a partir del año 2005. Entonces tenemos menos desempleo, tenemos más empleo y ese empleo está mejor pagado, ¿no? Tenemos aquí la masa salarial reportada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el monto del empleo por los salarios pagados. Vean cómo hay un repunte muy importante de la tendencia a partir de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que buscan robustecer el salario y la masa salarial. Entonces tenemos este factor que es uno de los determinantes del consumo, que muestra una marcha muy sólida. La siguiente, por favor. Esto se refleja, ¿no? La confianza del consumidor, la confianza de los hogares está 17% por encima de su promedio histórico, ¿no? Tenemos hogares, familias que tienen confianza, que tienen una buena perspectiva de la economía de sus hogares y de su país. La siguiente, por favor. Y esto es algo muy importante, a final de cuentas se traduce en confianza, y es muy importante que desde el gobierno de la República, desde el gobierno de México, de parte de la Secretaría de Hacienda, agradezcamos a los contribuyentes de este país por su cumplimiento. Estas son las tasas de crecimiento de los ingresos tributarios, los ingresos que vienen de impuestos, que muestran en el periodo enero-abril la comparativa. Estamos creciendo a una tasa de 9.9% en términos reales, una vez descontada la inflación. Eso permite que la hacienda pública tenga ingresos suficientes para cumplir con sus programas, con sus compromisos constitucionales, para financiar los programas sociales, los programas de inversión que han sido presentados en estas conferencias. Este es un indicador que muestra, que sintetiza, digamos, la buena marcha de la economía nacional y la salud de la hacienda pública del país. Es cuanto, presidenta. Bueno, otra noticia importante, dije que estaba Luz Helena González. Luz no vino hoy, está Noemí Juárez, que es jueves de Mujeres en la Historia.
Otra noticia que es importante que conozcan es que esta madrugada en realidad se aprobó el presupuesto en el Congreso de los Estados Unidos, todavía falta que pase por el Senado, y el trabajo que hemos estado haciendo, aquí agradecer al embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que ha sido muy importante, a los senadores que fueron, y el trabajo que hemos estado haciendo público. Por lo pronto la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5%. De todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto, entonces vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos, pero es algo que pues vale la pena reconocer y vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México. Yo creo que si va a haber una revolución femenina, no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema. Rosario Castellanos fue una destacada escritora, poetisa, ensayista, dramaturga, periodista, profesora universitaria y diplomática mexicana, pionera del feminismo en México. Sus ideas sobre la condición de las mujeres mexicanas no solo irrumpieron radicalmente para cuestionar los mandatos y convenciones de la mitad del siglo XX, sino que continúan siendo poderosas provocaciones para la reflexión en nuestros días. Nació el 25 de mayo de 1925 y pasó su infancia en la hacienda de su familia en Comitán, Chiapas, donde fue testigo de las injusticias y desigualdades que enfrentaban los indígenas, sobre lo que más tarde escribió en su primera novela, Balún Canán. A los 16 años se mudó con su familia a la Ciudad de México, donde más tarde comenzó sus estudios universitarios en filosofía. Y en 1950, cuando las mujeres en México todavía no contaban con el derecho a votar, obtuvo su grado de maestría con una original tesis titulada sobre cultura femenina, en la que cuestionaba el machismo y la misoginia de filósofos y escritores. El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre, se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. A los 26 años, Rosario obtuvo una beca del Instituto de Cultura Hispánica para estudiar estética en la Universidad de Madrid. Al terminar, decidió volver a Chiapas, donde trabajó en la promoción de la salud y la educación en comunidades indígenas. En la década de los 60, Rosario Castellanos tuvo que conjuntar su vida profesional con la personal. Estaba casada, era madre, impartía clases universitarias en México y Estados Unidos, y cada semana escribía columnas para el Excelsior. En sus más de 500 artículos periodísticos puede verse una crítica feminista cada vez más frontal. ¿Por qué dictaminamos con una ligereza que tiene algo de criminal que todas las mujeres, en principio, son aptas para ser madres? El 15 de febrero de 1971 dio un provocador discurso en el Museo Nacional de Antropología, titulado La abnegación, una virtud loca, en el que cuestionó la profunda inequidad de género en México. Los funcionarios públicos del Presidium se quedaron paralizados, mientras las mujeres la ovacionaron. En su columna semanal del Excelsior, expresó también sus críticas al autoritarismo que condujo a la represión y masacre de estudiantes en 1968 y en 1971. ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio y el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. Rosario Castellanos murió siendo embajadora de México en Israel el 7 de agosto de 1974, en un accidente doméstico.
Rosario fue una valiente mujer de palabras que no dudó en escribir con humor y profundidad sobre lo íntimo, lo personal y lo cotidiano, al mismo tiempo que luchó porque se reconocieran las capacidades intelectuales y creativas de las mujeres, su libertad y su potencial desarrollo más allá de la maternidad y del hogar. Siempre he sido muy consciente de la forma de vida que es necesario adoptar para poder conciliar la feminidad por una parte, porque no creo que sea un bien renunciable, y la actividad intelectual o la carrera por la otra, y hacer de eso un ser no desgarrado, que es como casi siempre han sido las mujeres que tienen una profesión, sino un ser en la plenitud del cumplimiento de sus posibilidades. Sin duda, las conmemoraciones son una oportunidad para reconocer y para descubrir. Rosario Castellanos, en Mujer que sabe latín, dijo que la historia es el archivo de los hechos cumplidos por el hombre y todo lo que queda fuera de él pertenece al reino de la conjetura, de la fábula, de la leyenda, de la mentira. Y por esto, las mujeres aparecían como un mito, como algo incomprensible para el hombre. Cito: así, la mujer a lo largo de los siglos ha sido elevada al altar de las deidades, cuando no se le encierra en la arena a compartir con sus semejantes el yugo de la esclavitud, cuando no se le confina en el patio de las impuras, cuando no se la expulsa de la congregación religiosa, del ágora política, del aula universitaria. Junto a esta denuncia, Rosario también, con su literatura, escribió una construcción del mundo con ayuda del otro. En su poema, Poesía no eres tú, parece que aboga por el ideal justo, poesía somos todos. Cito: porque si tú existieras, tendría que existir yo también, y eso es mentira. No hay nada más que nosotros, la pareja, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha, el otro. Con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Muchas gracias. Gracias, Luis.